Buenos días, bienvenidos a un nuevo Facebook Live de Clínica Universidad de los Andes. Hoy hablaremos sobre los cuidados que debemos tener en la ingesta de alcohol y comida en estas fiestas de fin de año. Para conversar sobre este tema nos acompaña el doctor Gabriel Mesano. Él es gastroenterólogo de la clínica. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, Fernanda. Gracias a usted por venir. Pues. Doctor, ¿por qué debemos tener cuidado con la cantidad de comida y alcohol que se ingieren en estas fiestas de fin de año? Bueno, mira, la pregunta abarca dos ítems. Uno es la cantidad de comida y otro es la cantidad de alcohol. Por un lado, la comida, en estas fechas uno ya aumenta la ingesta calórica considerablemente. Uno prefiere las comidas que son más altas en grasa y en sodio y otras cosas, y esto lleva consigo al aumento de peso, ¿no es cierto? Que siempre es algo que uno debe tratar de evitar. Y esto puede ser muy deleterio en pacientes que tengan enfermedades crónicas. Por otro lado, el consumo de alcohol aumenta la frecuencia y las cantidades en estas fiestas, y esto es un ítem importante porque el alcohol es un agente que está ampliamente difundido y que produce bastantes enfermedades en nuestro organismo. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado tanto con el alimento de las comidas y como la ingesta del alcohol. Entiendo. Y doctor, ¿qué productos son los que más pueden afectarnos y cuál nos recomienda usted evitar en el fondo? Porque... Ok, mira, a ver, en estas fechas, como hay un aumento de la cantidad de alimentos, siempre se recomienda el manejo adecuado de las frutas y verduras, ¿no es cierto? Comprar en puestos establecidos, realizar el correcto lavado de manos, lavado de las frutas y verduras, tener precaución con aquellas que crecen a ras de suelo. Cuando se consumen pescado y mariscos, tener claro el origen, que sea en lugar nuevamente establecido, que se mantenga la cadena de frío. Lo mismo con las carnes. Y por otro lado, el consumo de alcohol, siempre produce algún tipo de trastorno gastrointestinal. Perfecto. ¿Y qué recomendaciones nos puede dar para evitar problemas gastrointestinales? Bueno, básicamente esto es bastante simple. Siempre comprar productos en lugares que estén establecidos nuevamente, ¿no es cierto? Y que se sepa el origen de esto, de dónde viene, que se mantengan las cadenas de frío, ¿no es cierto? Que las frutas y verduras vengan de lugares que sean establecidos, que tengan su correcta manipulación, que se realice el correcto lavado, las carnes que sean faenadas y conservadas como corresponden. Por lo tanto, básicamente esto es bastante de perogrullo, pero es mantener lo que ya conocemos como medida de precaución. Perfecto. Y bueno, en relación al lavado de verduras y frutas, algo especial que quiera contarnos, no sé, ¿cuál es qué riesgo tenemos en la contaminación producto de las frutas y verduras? Las frutas y las verduras, principalmente aquellas que crecen a ras de suelo, las frutillas y las lechugas, hay que tener mucha precaución en el origen de donde estos vienen, porque pueden ser regadas con aguas que no sean potables, y ahí aumenta el riesgo de tener infecciones por distintos gérmenes. Han habido algunos casos emblemáticos durante este año, pero lo importante es nuevamente la compra en lugares que sean conocidos, donde se sepa cuál es el origen de estas frutas, que estén correctamente lavadas y procesadas, y siempre reforzar el lavado de manos, el lavado de estas frutas y verduras antes de consumirlas. La desinfección, correcto. Perfecto, doctor. ¿Y qué debemos hacer frente a una intoxicación? Bueno, una intoxicación alimentaria tiene un amplio espectro de manifestaciones. Van desde, pueden tener dolor de cabeza, náuseas, vómitos, dolor gastrointestinal, tipo retorcijón, como lo conoce la gente, diarrea. ¿Okay? Esas son las manifestaciones que puede mostrar el espectro de la intoxicación alimentaria. Hay cuadros que la mayoría de estos son banales, ¿no es cierto?, que son de resolución espontánea en el corto tiempo, pero existe un porcentaje menor que son muy graves y que pueden ser incluso fatales. Y doctor, y en relación a eso, ¿cuándo nosotros podemos saber el límite entre que va a ser una intoxicación menor o cuando debemos acudir a la urgencia? Bueno, yo creo que siempre que una persona tenga la sospecha de estar cursando con una infección gastrointestinal, debiese consultar con alguien del personal de salud. Porque es distinto si es que una intoxicación se produce en solo una persona o esto se genera en dos o más, que es lo que se llama brote, ¿no es cierto? Si es que los pacientes pueden manejar, si en el fondo la diarrea es autolimitada y no asociado a otras banderas de roja que nosotros llamamos, se pudiese tal vez esperar. Sin embargo, si el paciente presenta fiebre, si el paciente presenta intolerancia alimentaria, es incapaz de ingerir líquidos, se deshidrata,
las deposiciones que presenta tienen sangre, o el dolor es muy intenso, o el paciente es una persona embarazada, o un niño, o tiene enfermedades crónicas, de todas maneras yo le sugeriría acudir a un servicio para ser atendido por un médico. Dependiendo de esto puede ser consulta ambulatoria o puede ser un servicio de urgencia, dependiendo de la magnitud de los síntomas. Eso es importante, en el fondo, niños, embarazadas, adultos mayores son personas que deben tener especial cuidado. Correcto, son aquellas personas que son más susceptibles de que estas enfermedades puedan tener un curso grave. Ya, perfecto. Doctor, Isabel nos pregunta, ¿cómo se puede saber qué es transgresión alimentaria y no otra cosa? Por ejemplo, un ataque a la vesícula, un ataque al colon, como se dice vulgarmente. Bueno, aquí claramente tiene que haber una correlación entre la ingesta, ¿no es cierto?, y la sintomatología posterior. O sea, la mayoría de los pacientes que tienen transgresiones alimentarias más o menos reconocen haber salido de su dieta habitual, haber consumido algún producto que les llamó la atención o haber comprado productos en un lugar que no estaba establecido, y posterior a esto presentan síntomas como les mencionaba, dolor abdominal, náusea, vómito o diarrea. Es distinto cuando tienen problemas a la vesícula, porque son dolores que se localizan más bien en la parte alta y hacia el lado derecho del abdomen. Se puede asociar a algún otro síntoma. En general, para nosotros los médicos es más fácil de reconocer. Para el personal no médico, yo le recomendaría, si tiene ante la duda, acudir a un servicio de urgencia. Perfecto, doctor. ¿Y cuáles son los trastornos gastrointestinales asociados al consumo de alcohol propiamente tal? Bueno, el alcohol en particular es un tema complejo, ¿no es cierto? Está ampliamente difundido su uso en nuestra sociedad. Sin embargo, el alcohol es conocido como un agente causante de más de 200 enfermedades, desde trastornos psiquiátricos a enfermedades bastante severas en la parte hepática. Por lo tanto, el consumo de esto tiene que ser moderado, y hay algunas normas o hay algunas recomendaciones que establece la sociedad científica. Pero las molestias habituales que la gente conoce por el consumo de alcohol va desde el reflujo, el dolor abdominal, la diarrea, pero hay cuadros más severos como la hepatitis y algunas otras peores. Sí, doctor, ¿y cuándo saber cuándo es una simple caña, como dicen las personas vulgarmente, y cuándo esto ya es más que... porque generalmente ya en Año Nuevo es cuando más se presentan este tipo de excesos? Realmente acá la transgresión en la cantidad de alcohol es un factor bastante importante. Es decir, hay ciertas dosis que uno pudiese recomendar. En general se recomiendan menos de 2 copas en una mujer y menos de 3 en un hombre. Por lo tanto, un consumo mayor a esa cantidad que se asocie al día posterior con algo de cefalea y algún grado de deshidratación, eso estaría dentro de lo que la gente espera posterior al consumo de alcohol. Sin embargo, eso es una intoxicación que requiere correcta hidratación y en algunos casos evaluación por especialistas. Perfecto. Doctor, Catalina nos pregunta, ¿hay mucha gente que toma omeprazol antes de comer? ¿Es recomendable o es peligroso? A ver, el omeprazol es un medicamento que se vende con receta médica. Tiene la prescripción, debe ser por alguien del personal de salud. Por lo tanto, esta costumbre que existe de automedicarse el omeprazol es una mala costumbre. Sin embargo, si bien puede ayudar y facilitar el manejo de síntomas que vienen posterior a estas fiestas, ¿no es cierto? El omeprazol es un medicamento súper seguro, ¿no es cierto?, pero puede enmascarar otras enfermedades más severas. Por lo tanto, la indicación tiene que ir acompañada de una evaluación correcta. De lo contrario, el paciente puede enmascarar enfermedades peores, ¿no es cierto? Puede enmascarar la presencia de una úlcera gástrica o puede, ¿cómo se llama? Ocultar los síntomas de un cáncer gástrico, por ejemplo. Y ese es uno de los temores que nosotros tenemos frente al uso masivo del omeprazol. Ya, claro, porque está súper normalizado. Ahora las personas dicen, voy a tomar un poco más de la cuenta y consumen omeprazol. Doctor, Pilar nos dice, bueno, usted lo había mencionado, si los alimentos pierden la cadena de frío, ¿qué síntomas puede generar? Bueno, la cadena de frío tiene el fin, ¿no es cierto?, de conservar y preservar los alimentos en su estado. De lo contrario, cuando se pierde la cadena de frío, que es algo que puede ocurrir de forma frecuente, se produce el desarrollo o crecimiento de distintos gérmenes que pueden ser nocivos. Por lo tanto, cuando se pierde la cadena de frío, el riesgo de contraer una intoxicación intestinal es bastante mayor. Esto debe ser tanto para pescados, mariscos, carne, incluso todos los productos lácteos, las cremas, deben mantener su cadena de frío. De lo contrario, tenemos riesgo de tener una intoxicación. Perfecto, doctor. ¿Y por qué se dice que se debe comer antes de tomar alcohol?
Bueno, eso tiene que ver básicamente con la absorción del alcohol, ¿no es cierto? Cuando la persona ha ingerido alimentos antes de consumir alcohol, la absorción es menor y más gradual. Ya. Por lo tanto, el efecto que causa el alcohol los niveles que se alcanzan son menores y se logra de alguna manera disminuir la absorción del alcohol. Por lo tanto, de todas maneras, es siempre recomendable consumir alimentos junto con la ingesta de alcohol. Aquí Gina nos pregunta, ¿el omeprazol se toma en la noche? En general, el omeprazol es una molécula que tiene una duración que es bastante larga, dura 16, incluso hay algunas que duran más, distintos compuestos. En general, uno recomienda tomarlo en la mañana. Se toma en la mañana, en ayuno, antes de consumir cualquier tipo de alimento, antes que se genere la secreción ácida del estómago. Y con eso uno, en general, logra manejar la acidez durante el día. Existen casos de pacientes que tienen acidez en la noche y que se puede dejar o una segunda dosis, ¿no es cierto?, cada 12 horas, o se puede cambiar a la noche. Pero en general la recomendación habitual es en la mañana. Y claro, con un pronóstico de un doctor previo. Correcto, para con la evaluación previa y la indicación de un médico. Exactamente. Doctor, usted hablaba sobre las cantidades de alcohol para un adulto. Si las puede repetir, por favor, para Sí, que esto correcto. quede... Mira, esto no es algo que esté súper claro. Existen recomendaciones de las distintas sociedades, Sociedad Americana, Sociedad Europea, pero en general el consumo de alcohol siempre es nocivo. ¿Okay? Claro. Hay algunas publicaciones que mencionan que dosis muy bajas de alcohol en forma de vino tinto pudiese tener algún efecto Claro, beneficioso, dicen eso. pero eso es marginal. El alcohol en general, para lo que me gustaría transmitir es que es siempre nocivo. Y si es que tú no tuvieras que poner un límite que fuese seguro, en general se recomienda menos de 2 copas, es decir, una copa en mujeres Ya, y menos de 3 copas en los hombres. ya. Perfecto. Doctor, Paula nos pregunta, ¿el reflujo está asociado a la cantidad de alimentos digeridos o algún grado de acidez de estos? En general, la fisiopatología detrás del reflujo, ¿cierto? Incluye varias cosas. Dentro de esto es el vaciamiento gástrico, la distensión, la relajación del esfínter esofágico inferior. Por lo tanto, el reflujo es más bien algo multifactorial. Por lo tanto, los pacientes que cometen una transgresión alimentaria, que aumentan la cantidad el volumen de alimentos consumidos, lo que hacen es que hay un aumento de la cantidad de la presión dentro del estómago y con eso se vence nuestra barrera, nuestro esfínter esofágico y se produce reflujo. Por lo tanto, el componente principal es básicamente la sobredistensión del estómago en ese caso, ¿no es cierto?, más que la acidez propia del alimento. Doctor, y para cerrar la entrevista, ¿qué mensaje le daría a quienes nos están viendo para que tengan algunas precauciones en estas fiestas? Bueno, desearle una feliz fiesta a todas y que disfruten estas con seguridad, que no se excedan en las cantidades de alcohol, que tengan siempre a mano un conductor a aquellas personas que van a consumir alcohol y cuidarse con su dieta a aquellas personas que tienen enfermedades crónicas y tratar de no consumir un exceso de calorías porque después van a tener que volver a bajarlas posteriormente. Perfecto. Doctor, muchas gracias por sus recomendaciones y a ustedes les damos las gracias por acompañarnos y les deseamos unas felices fiestas. Muchas gracias, Fernanda.